Continuando con el análisis de los circuitos eléctricos, después de estudiar el comportamiento de los circuitos inductivos puro y en serie, el siguiente paso es analizar el circuito inductivo en paralelo. Un circuito inductivo en paralelo se caracteriza porque existen dos o más caminos por la circulación de la corriente, el voltaje es el mismo en cada una de las bobinas, la corriente total se divide entre las diferentes ramas, la reactancia equivalente disminuye en comparación con la conexión en serie y cada bobina puede operar de manera independiente. En esta práctica se modificará el circuito inductivo en serie previamente armado para convertirlo en un circuito inductivo en paralelo, analizando su comportamiento mediante mediciones reales. El circuito inductivo en paralelo se encuentra desarrollado en el manual dentro del tema 93C, circuitos inductivos en paralelo. El diagrama que representa esta configuración corresponde a la figura 1.94. Este diagrama muestra de forma clara la conexión de dos inductores en ramas paralelas, el nodo común de fase, el nodo común de neutro y el recorrido de la corriente en cada rama. Durante esta práctica, el armado físico deberá compararse constantemente con el diagrama mostrado en la figura 1.94 para asegurar que la conexión real coincide con la representación esquemática del manual. El objetivo de esta práctica es transformar un circuito inductivo en serie en un circuito inductivo en paralelo, analizar cómo cambia la reactancia equivalente, verificar que el voltaje sea igual en cada bobina, analizar la división de la corriente entre las ramas, comparar el comportamiento con el circuito inductivo en serie y realizar las mediciones completas con el voltamperímetro. Para esta práctica se parte de un circuito inductivo en serie completamente armado y probado, el cual incluye una clavija conectada a un contacto polarizado de 127 volts, cable calibre 10 AWG, negro para la fase, blanco para el neutro, el interruptor de paso en línea instalado en la fase, dos bobinas conectadas en serie y se hicieron las mediciones previas correctamente. Este circuito será modificado sin rehacer el cableado base. Recomendaciones de seguridad previas a la modificación. Antes de modificar el circuito, debemos abrir el interruptor de paso, desconectar la clavija del contacto polarizado, verificar la ausencia de voltaje con el voltamperímetro, confirmar la lectura de 0 volts y, sobre todo, no manipular conductores energizados. Antes de realizar cualquier modificación, verificaremos la ausencia de voltaje en el circuito de la siguiente forma. Desconectaremos completamente el circuito de la fuente de alimentación Y lo mediremos con el voltamperímetro de la siguiente manera. en corriente alterna, que es el símbolo de la onda, y con las terminales tocamos las puntas de nuestro circuito. Tocamos las puntas de la clavija y verificamos que no nos marque voltaje. Listo, así verificamos la ausencia de voltaje. Para armar el circuito inductivo en paralelo, lo que haremos será retirar el contactor que está en serie con el timbre y pasarlo a una rama independiente en paralelo. Para eso utilizaremos las pinzas para desconectar o desempalmar nuestro contactor de nuestro timbre. Del otro lado solo lo retiraremos de la terminal, aflojamos el tornillo y retiramos. Una vez que quitamos el contactor, vamos a unir el neutro con el timbre, con el cable del timbre y entorchamos.
Para nuestro contactor necesitaremos un trozo de cable negro de aproximadamente 20 centímetros, el cual conectaremos de un extremo a la terminal del contactor. Y el otro extremo lo conectaremos a nuestro cable de fase. Enrollamos. Lo mismo con el neutro. Apretamos bien. Verificamos que todo esté bien conectado. Y listo, tenemos armado nuestro circuito inductivo en paralelo. Como pueden ver, son ramas separadas o ramas independientes. Por lo tanto, ambas tendrán 120 volts o el voltaje que tengan en su toma de corriente alterna. Y hará que el contactor y el timbre funcionen correctamente. Antes de realizar mediciones en cualquier circuito, debemos verificar el funcionamiento correcto del voltamperímetro. En este caso, lo hacemos con una prueba de continuidad. El medidor tiene un símbolo como de sonido o señal. Al cerrar las terminales debemos confirmar que haya un sonido o marque algún valor de resistencia. También se puede hacer colocando el voltamperímetro en el símbolo de ohms para medir resistencia. Al abrir o separar las terminales, el medidor debe marcar OL y al cerrar las terminales, el medidor debe marcar un valor de resistencia. Ahora procederemos a conectar. Lo siguiente será medir. Para ello tendremos que cerrar el circuito desde nuestro interruptor principal, nuestro interruptor de paso. Dejaremos nuestro medidor en corriente. Iniciaremos por la rama del contactor. Al cerrar el circuito, tanto el contactor se va a accionar como el timbre va a sonar, así que lo haremos un poco rápido. .30 amperes de corriente para el contactor y 0.42 de corriente para el timbre. Lo siguiente será medir voltaje, así que cerramos el circuito otra vez. Como pudimos ver, tenemos 124 volts en ambas bobinas. Y tanto el contactor se accionó como el timbre sonó. Podemos observar que aunque la bobina se desconecte o deje de funcionar, la otra rama puede seguir operando debido a que están en paralelo, al igual que con las resistencias. Este tipo de conexión es común en circuitos de control donde varias bobinas trabajan de forma independiente. Como conclusión, tenemos que este ejercicio muestra el comportamiento de un circuito inductivo en paralelo, donde las cargas inductivas reciben el mismo voltaje y la corriente se reparte entre ellas. Comprender este tipo de conexión es fundamental para el análisis de circuitos RL y sistemas de control.